Ya regresamos, chicos. Por favor, estén anotando sus nombres en la lista otra vez. Gracias. Doctora, un favor. ¿Será que me puede permitir otra vez compartir pantalla? Claro, ahora mismo, dame un segundito. Gracias, doctor. Ya debería estar por si acaso. Ya, está bien. Ya, Ahorita unos segundos. ya. Entonces estábamos con Deimar. Sí, está en la parte de compensación. Ya, bueno, como les dije, el cuerpo intenta corregir este problema, lo cual hace que los riñones retengan sal y agua. Como anteriormente mi compañera mencionó, el sistema renina-angiotensina. Entonces, lo que hace esto es aumentar el volumen sanguíneo, aumenta el retorno venoso y también hace que llegue más sangre al corazón. Esto puede ayudar a mantener el gasto cardíaco, pero el problema de esta compensación es que ayuda al inicio, sí, lo ayuda, pero también hace que la presión en la aurícula y en los pulmones aumente, lo cual hace que el edema pulmonar empiece a empeorar. Después tenemos que la dinámica circulatoria durante el ejercicio. Cuando una persona hace ejercicio intenso, el cuerpo tiene una mayor demanda de oxígeno, nutrientes, flujo sanguíneo y también el corazón debe aumentar el gasto cardíaco. Pero en pacientes en reposo esto no puede notarse, aunque sí los síntomas de pacientes con valvulopatías pueden notarse durante ejercicios intensos. Esto debido a que la sangre se acumula más rápido y los síntomas que aparecen pueden ser falta de aire, después cansancio rápido, por ejemplo. El corazón también se estresa. También el gasto cardíaco es insuficiente. Después, el libro también nos dice de la reserva, nos habla de la reserva cardíaca, que la reserva cardíaca es la capacidad que tiene el corazón para aumentar el trabajo solo cuando el cuerpo lo necesite. En caso de estas enfermedades, la reserva cardíaca disminuye, el gasto cardíaco no aumenta lo suficiente y los músculos reciben poco oxígeno. Por tanto, la persona comienza a presentar fatiga rápida o agotamiento de energía. Y eso sería. Bien, lo que vamos a ver ahora es la dinámica circulatoria normal de cardiopatías congénitas. Hay una estadística que nos entrega el libro de Guyton que nos dice que esto se va a presentar cada 1.000 nacidos vivos y todo esto se va a originar en el primer trimestre, ¿ya? En el primer y tercer mes. ¿Por qué en el primer y tercer mes? Durante la gestación. Porque hay ciertas enfermedades, cierto consumo de medicamentos que van a afectar en esta etapa de la gestación, ¿ya?
Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es la rubeola materna, que es una de las causas por la que se da estas anormalías congénitas en el corazón. ¿Qué es lo que hace la rubeola como dato, algo más para añadir? Pues la rubeola es un tipo de virus que se va a poder contagiar en el feto durante el primer trimestre. ¿Por qué este es tan peligroso? Pues porque atraviesa la placenta, tiene esa habilidad, se podría decir, ¿cierto? Ahora, si atraviesa la placenta, pues va a llegar a células importantes que durante el primer mes, la semana 3 o 4, es donde se están formando todo lo que es el sistema cardíaco. Va a causar lo que es muerte celular, va a impedir lo que es el desarrollo de estas células que están desarrollando todo lo que es eh, todo el sistema cardíaco, ¿cierto? También llega a causar lo que es isquemia tisular. ¿Qué es esto? Falta de irrigación en el tejido. Si hay falta de irrigación, pues ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un flujo sanguíneo bastante bajo, va a inflamar el tejido. Y si tiene un bajo flujo sanguíneo, pues no hay oxígeno, por ende, menos nutrientes para el desarrollo del tejido. Y o bien no se termina de desarrollar el tejido o causa alguna anomalía ya en la formación de este para un futuro, ¿cierto? Y obviamente si daña la célula, pues va a detener la mitosis y demás, ¿no? Es por eso que la rubéola materna es una de las enfermedades que es bastante peligrosa durante el embarazo. Es muy peligroso contraer esta enfermedad. Luego tenemos lo que son elementos teratógenos, que se refiere a todo lo que son medicamentos, en otras palabras, ¿cierto? El consumo de ciertos medicamentos, excesos de alcohol y demás, otros elementos, pues van a producir lo que son estas anomalías congénitas. Y, ¿por qué no? Pues también defectos genéticos hereditarios eh, y mutaciones que se pueden originar. Con los defectos em, hereditarios, pues tiene un 10% más de probabilidad que si tus padres o, ¿cómo se puede decir esto? Personas antes de ti, si tienen alguna enfermedad de base, eh, O que ascendencia sería, porque eso, nosotros ascendencia, tenemos gracias. descendencia, ¿no ve? Sí, si tu ascendencia tiene enfermedades de base, en este caso relacionadas con el corazón, obviamente hay otras enfermedades, ¿cierto? Pero ahorita nos estamos centrando en cardiopatías congénitas. Tienes un 10% más de probabilidad de poder contraer. Y es por eso que es importante hacerse una revisión y demás. Ahora, hay tres tipos de anomalías que se llegan a presentar. Algunas ya las han mencionado mis compañeros anteriormente, como es la estenosis mitral, la estenosis de la válvula tricuspidia, problemas que se presentan por la lesiones valvulares reumáticas, que es una enfermedad autoinmunitaria, y otras, ¿cierto? Ahora, también dentro de esto, pues lo engloba lo que es la estenosis. Y un tipo de estenosis es lo que es la coartación aórtica, se llama, ¿cierto? Esto, siguiente diapositiva, por favor, Osvaldo. Osvaldo, Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, tenemos lo que es la estenosis aórtica. Estenosis, nosotros ya deberíamos saber que es un estrechamiento de un conducto, ¿ya? El libro nos menciona que va a ser en algún lugar del corazón, como han mencionado compañeros que son en las válvulas, se puede ubicar este defecto, o en algún tipo de vaso sanguíneo. En este ejemplo, pues como se llama coartación aórtica de la aorta, pues en la aorta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la imagen de la izquierda, bueno, de la pantalla de la izquierda, la primera imagen de arriba, ustedes están viendo una coartación, y ahí está señalado con la flecha. No sé si tengo, no, no tengo. ¿Ya? Está en inglés. Ahí está la coartación. La coartación por lo general se encuentra en lo que es esto de acá, se encuentra en lo que es el istmo aórtico. ¿Ya? Este istmo aórtico se encuentra justo de acá, de la arteria subclave izquierda, y justo entre el conducto arterioso, ya que comunica tanto la aorta con con la aorta, ah, eh, con la arteria pulmonar.
¿ya? Pulmonar y la arteria aorta. ¿Listo? Este conducto. Entre estos dos conductos se considera este lugar como el istmo aórtico, ¿ya? Este lugar es muy preferencial para que la coartación aórtica suceda. ¿Qué es lo que pasa? Va a reducir el calibre de la aorta como tal, la sangre va a presentar una mayor presión a este nivel. ¿Qué quiere decir? Que hay una hipertensión en todo lo que es de acá para adelante. Y como estas arterias se están dirigiendo hacia arriba, pues va a haber una mayor hipertensión en zona de miembros superiores y lo que es en la cabeza. Eso va a presentar un gran problema para, en este caso, para el bebé, ¿cierto? La imagen de la derecha, pues es un ejemplo de las estenosis que han mencionado, tanto en la mitral, en la válvula mitral, ¿sí? Vuelve a las diapositivas de atrás, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es el cortocircuito de izquierda a derecha. Cortocircuito, también llamado como shoot en inglés, ¿listo? Es una fuga de sangre, ya nos está diciendo el nombre, ¿sí? Que va a ir del lado del corazón del izquierdo al derecho, ¿ya? O sea, va a pasar sangre oxigenada al lado derecho, donde no hay oxígeno o pues, ahí está la sangre poco oxigenada. Y por último tenemos el cortocircuito de derecha a izquierda, que es lo contrario, ¿no? Que se va a fugar o, bueno, va a haber un escape de sangre del lado izquierdo, perdón, del derecho al izquierdo. Sangre oxigenada va a pasar a lo que es al lado oxigenado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Eh, una vez mencionado lo que es el istmo y la coartación aórtica, bueno, hay un conducto que ya lo hemos mencionado, que es conducto arterioso, que es una conexión entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Eh, hay dos cosas que vamos a tomar en cuenta más adelante, lo que es la anomalía anatómica, que es una cosa muy diferente a la dinámica circulatoria anormal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Las causas de una estenosis, pues, ¿qué es lo que va a producir? Un bajo flujo sanguíneo desde el nivel de la estenosis para su continuación. Va a producir falta de desarrollo de los tejidos y demás. Ahora, todo esto también se puede producir por otras enfermedades, ahora sí, también genéticas, como el síndrome de Turner, eh, esto lo he añadido por curiosidad, que es la ausencia de un cromosoma, el cromosoma X, más que todo esto se da en mujeres, y justamente va a producir una falla o una anomalía congénita en las válvulas. También la oclusión del conducto arterioso, pues va a dar un estrechamiento de la aorta, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo. Muy bien. Aquí estamos viendo lo que es el cortocircuito de izquierda a derecha, ¿ya? Hay una cosa importante que tomar en cuenta. Desde el cortocircuito de izquierda a derecha, eh, si se presenta durante la vida fetal, no quiere decir que esto sea en un principio anómalo, ¿ya? Para nosotros sí se podría decir anómalo porque la anatomía general siempre está descrita desde una persona ya desarrollada y ahí sí se considera anómalo. Pero la anomalía anatómica forma parte del desarrollo embrionario. Entonces, tiene el término de anómalo, pero no es así. Cuando esto, para nosotros considerado entre comillas como anómalo, continúa después del parto y después de un tiempo que se toma un tiempo para poder corregirse y subsanar, no subsanar, ¿no? Desarrollar, terminar el desarrollo y de que estas vías que tienen un tipo de de dirección especial puedan cambiar a un estado final de su desarrollo. Si esto continúa así, recién se considera que es anormal, que esto es patológico. Y esto siempre se aparece, eh, se diagnostica en un estado postnatal, ya después de que el bebé después de que el bebé ha nacido,
Eso. Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta que en la etapa fetal, el cortocircuito de izquierda a derecha, eh, en esta parte de acá tenemos el conducto arterioso, ¿cierto? Que conecta tanto la arteria pulmonar con la arteria aorta. Tenemos el conducto arterioso acá. Entonces, acá están los pulmones, aquí hay un pulmoncito, aquí hay otro pulmoncito, ¿cierto? Estos pulmones durante la vida fetal están colapsados, están cerrados, están plegados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa oxígeno. El bebé no tiene la necesidad de introducir aire a sus pulmones, porque la sangre oxigenada que le estaba pasando hacia a su cuerpo es a través de la madre, a través de la placenta, a través de la vena umbilical. Entonces, si esto está colapsado, si los pulmones están colapsados, están planitos, em, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el ventrículo derecho está bombeando la sangre a la arteria pulmonar, no tiene dónde escapar. ¿Qué causa esto? Una presión elevada en la arteria pulmonar. Como no puede pasar a los pulmones, va a ir por el conducto arterioso a través de la aorta. ¿Listo? Bueno, a través del conducto arterioso va a pasar a la aorta. ¿Ya? Ahora, si bien la sangre está ingresando por la vena cava inferior, sangre oxigenada, que viene de la vena umbilical, va a ingresar a la aurícula derecha. ¿Ok? Ahorita estoy describiendo lo que es la circulación normal de un feto, digamos. ¿Ya? Sangre oxigenada llega a la aurícula derecha. Esta sangre como tal va a pasar por acá. Va a pasar por aquí. En este segmento de acá, ¿vale? Eh, hay un conducto que se llama lo que es el foramen oval. Voy a cambiar esto de otro color para que se note. Tenemos aquí lo que es el foramen oval. Este foramen oval en la etapa fetal está abierto ya. Y la forma anatómica de la aurícula derecha tiene una forma especial que la sangre que está subiendo por acá, ¿dónde está esto? No sé ahí. La sangre que está ingresando por acá, la aurícula derecha, tiene una forma como tal que hace que la sangre que ingrese acá pase directamente lo que es a la aurícula izquierda. ¿Listo? Esto durante la etapa fetal. Esta sangre que viene a la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y este por la aorta, ¿cierto? No quiere decir que estas cuatro cavidades durante la etapa fetal no van a recibir lo que es sangre. Sí van a llegar a recibir sangre, sí van a bombear cada uno, va a cumplir su función, pero en diferentes dimensiones, ¿ya? Entonces, este agujero oval está abierto durante la etapa fetal, la sangre pasa directamente al lado izquierdo, ¿listo? Ahora, de este lado izquierdo, ventrículo izquierdo y de acá por la aorta, ¿ya? Ahora, por la vena cava superior pasa lo que es la sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo, de la cabeza y de las extremidades superiores. Esta de acá va a ingresar por aquí, ¿listo? Si está ingresando esto con la sangre oxigenada, va a haber una cierta mezcla como tal, ¿ya? Pero la sangre oxigenada que pasa al ventrículo izquierdo es mayor que la mezcla que se está pasando aquí entre esas dos tipos de sangre, tanto oxigenada como desoxigenada, ¿ya? Y la mayor parte de sangre que recibe el bebé, que circula hacia la parte superior, va a ser oxigenada, ¿ya? Sí, al resto del cuerpo se va a mezclar con sangre que está poco oxigenada, pero esto es casi, no es tan relevante, ¿cierto? Porque eh, la mayor parte de sangre que recibe el bebé es de la madre, es oxigenada y pasa a la cabeza y a la parte superior del cuerpo como tal. ¿Ya? Ahora, siendo esto así, como algo normal, se podría decir en la circulación fetal de un bebé, eh, que está pasando por el conducto arterioso, que también parte de la sangre que viene al ventrículo derecho, pues está pasando por el conducto arterioso, perdón, antes dije, era foramen oval. Lo que pasa ya en la parte patológica, se podría decir, es lo contrario. Sí, se supone que
Cuando el bebé nace, ¿me lo puedes pasar a la imagen de atrás, por favor? Uno más, un hito más. Ahí sí, te has pasado. Ya, adelante, uno más. No, adelante, Osvaldo. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Entonces, cuando el bebé nace, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Los pulmones van a empezar a tomar aire. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la presión arterial pulmonar, que era bastante fuerte, mayor que la aórtica, se va a volver a lo contrario. La pulmonar va a disminuir, la aórtica va a aumentar por el volumen de aire que están introduciendo los pulmones. Ya va a haber mayor irrigación acá. Entonces, la sangre como tal va a pasar directamente a los pulmones. Por ende, si la sangre que está pasando por la aorta tiene una mayor presión, ¿qué quiere decir? Que la sangre que estaba yendo por el conducto arterioso hacia la aorta ya no va a ser así. Este tipo de circulación se denomina como anterógrado, ¿ya? Y ahora, si la presión de la aorta va a ser mayor que la pulmonar, esto va a ser retrógrado. ¿Qué quiere decir? Que parte de la sangre que está en la aorta va a ser retrógrado, va a regresar por el conducto arterioso hacia la aorta, hacia la arteria pulmonar. Y parte de esta sangre, sabemos que la aorta lleva sangre oxigenada, va a regresar a la arteria pulmonar y esta misma va a regresar de nuevo a oxigenarse, a reoxigenarse a los pulmones. Esto en cierta parte, hasta cierta tiempo de vida del bebé, se podría considerar normal. Pero ¿qué pasa si esto continúa así? Vámonos ahora sí a la diapo que estábamos antes, por favor, Osvaldo. Ahí, está bien, gracias. Bien, entonces, eh, bien, entonces teníamos aquí lo que es el conducto arterioso, ¿cierto? La sangre va a ser retrógrada, va a pasar de la aorta a la arteria pulmonar. Esto hasta cierta parte de la etapa del bebé, que se va a considerar unos meses hasta posiblemente al año. Si esto, como tal, el conducto arterioso no se llega a cerrar, se va a considerar patológico. Ya va a causar unos problemas de volúmenes de sangre que va a hacer que haga variar. En otros lugares va a haber mayor cantidad de sangre, en otros va a haber menos y va a causar un problema grande. Pero hay algo más que quisiera mencionar antes de irnos a otra cosita, pues que al cerrarse este conducto, se dice que, bueno, se va a cerrar y demás, pero una de las causas sería porque la sangre oxigenada ahora que está pasando aquí hace que el músculo de ese conducto arterioso se contraiga y con el tiempo se va a ir cerrando, se va a ir contrayendo y sabemos que se va a formar el ligamento arterioso. Ya, ese es algo más. Ahora, durante los primeros meses de vida de este recién nacido, como hemos dicho, este conducto como tal que se ha vuelto retrógrado, la circulación que está teniendo, pues no va a provocar alteraciones como tal, ¿sí? Lo que sí va a provocar alteraciones es que esto siga, em, este conducto no se cierre, que siga abierto, lo que va a hacer que progresivamente esto va a ir alterando bastante la circulación del bebé como tal, causando esto la anomalía congénita, obviamente dada por problemas teratógenos hereditarios o incluso infecciones virales. Otra cosa también que se debe tomar en cuenta es que la sangre que regresa por acá el libro nos menciona que es de 2 o 3 veces más que el flujo sanguíneo normal que fluye por acá. O sea, toda la sangre que circula por la aorta, 2/3 de toda la circulación que pasa por ahí, pues se va otra vez hacia los pulmones por el conducto arterioso de forma retrógrada. Esto sí, esto se considera así como circuito de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, está pasando del lado izquierdo del corazón a través del conducto arterioso y regresa otra vez a los pulmones. Es el motivo. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto?
Si bien después el, eh, el ventrículo, perdón, la aurícula derecha que se encuentra acá va a recibir sangre de los pulmones, sí, el que va a trabajar más va a ser este de acá. Va a recibir toda la sangre que está otra vez refluyendo, reoxigenándose, y el ventrículo izquierdo va a ser el que va a bombear más, va a haber más gasto cardíaco, va a haber más trabajo, va a haber una hipertrofia de esta parte del músculo cardíaco. Y pues, ¿qué problema tiene lo que es el cortocircuito de izquierda a derecha? Pues que va a haber em, que el volumen sanguíneo que debería atravesar todo el resto del cuerpo, parte de este volumen se va a ir directamente otra vez a los pulmones a reoxigenarse. Y ese es un problema bastante grande. ¿Por qué? Va a causar en las personas, bueno, en los bebés, debilitamiento, va a causar debilidad. Sí, esa persona por falta de irrigación se va a sentir débil, incluso puede llegar hasta desmayarse, ¿no? Ese es algo más que mencionar. Em, también si el ventrículo izquierdo, pues si va a trabajar más al bombear esto, pues va a haber una hipertrofia del corazón, sus paredes se van a volver más gruesas y obviamente si hay falta de irrigación, pues otros órganos no van a cumplir su función como tal. Si esto no se llega a corregir, según fuente de internet, pues sí la persona va a poder llegar a vivir, pero su pronóstico de vida no es tan bueno, porque según la fuente me menciona que de 20 hasta los 40 años de edad es su promedio de vida. Esto se tiene que corregir lo más antes posible. Y entonces aquí vamos a entrar a lo que son los tonos cardíacos, como lo han mencionado mis compañeros. Siguiente diapo, por favor. No sé si estará por ahí. Ya, ahí está bien. Otra cosa que mencionar con esto es sobre los tonos cardíacos. Al momento del bebé hacerle la auscultación como tal, hasta el año ya debería de cerrar ese conducto arterioso para evitarse lo que es el cortocircuito de izquierda a derecha. Caso de que no se cierre hasta el año, recién es lo que, perdón, recién es donde uno se puede ya llegar al momento de la auscultación de la revisión al bebé, como que escuchar los tonos cardíacos, darse cuenta de que este bebé está teniendo ya un problema. En los primeros meses de vida bueno, del recién nacido, pues esto no es tan significativo porque no se llega a considerar normal, porque está en una etapa de saneamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero si esto después del año o hasta los 3 años que nos menciona el libro de Guyton, pues se empieza a escuchar un soplo intenso, sobre todo en la sístole, ¿ya? Más que en la diástole. Nosotros ubicamos lo que es cuando se realiza la sístole al momento de la auscultación y se escucha después del sonido de la sístole, pues un soplo, un sonido eh, em, em, un sonido eh, consiguiente que se considera el soplo. Entonces aquí sí se toma en cuenta, bueno, nos damos más cuenta de que el bebé está teniendo un problema cardíaco, ¿no? Faltaría determinar si es congénito, viral, por alguna infección o algún medicamento que haya tomado la madre. Entonces, como dije, esto se escucha más en la sístole por la alta presión de la aorta que está ejerciendo sobre este conducto y hacia la arteria pulmonar. Y es mucho menos intenso en la diástole, ¿ya? Este sonido, este tipo de sonido, el libro lo denomina como soplo de la maquinaria, le da ese denominativo. Ahora, tipos de tratamiento que se pueden utilizar para corregir este tipo de anomalía en, en infantes es quirúrgicamente, no hay otra forma. Si bien se puede llegar a utilizar algún tipo de elemento,
para taponar el conducto internamente, o la mayoría debe conocer lo que son los clips que se utilizan en cirugías de la vesícula biliar. Se lo llega también a utilizar un clip, una grapa para cerrar este conducto, ¿no? Siguiente diapa, por favor. Bien. Eh, Mencionando esto, Osvaldo se cortó la pantalla. ¿Ya está, ya está? No. No, Cierto, cierto. Ahora sí, gracias. Añadiendo algo más, las cardiopatías congénitas pueden ser del tipo cianógenas o, o no cianógenas, ¿ya? El cortocircuito de izquierda a derecha está considerado como un tipo de acianógena porque el bebé en ningún momento circula por su cuerpo sangre desoxigenada. Estamos pasando a sangre oxigenada del lado izquierdo al lado derecho. No va a tener ningún tipo de coloración. Ahora, hay otro tipo de cardiopatías congénitas consideradas cianógenas, donde el bebé sí se va a colorar y es considerado como cortocircuito derecha-izquierda que tiene nombre determinado, que lo va a explicar mi compañero a continuación. Eso de causas, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Que la rubeola atraviesa la placenta, isquemia tisular, detiene la mitosis y demás. Todo esto también entra en lo que es llamado la triada de Gregg, que la triada de Gregg nos dice que contiene lo que es cardiopatía, sordera y anomalías oculares. Ahora mi compañero va a continuar con la tetralogía de Fallot. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, mi persona va a hablar sobre la tetralogía de Fallot. Vamos a analizar sobre esta enfermedad que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en pediatría. Este más que todo se caracteriza por un cortocircuito de derecha a izquierda, lo que explica por qué gran parte de la sangre desoxigenada, por así decirlo, evita el paso por los pulmones y se distribuye directamente a la circulación sistémica. Hablando un poco más de la introducción, en la cardiopatía congénita, esto más que todo es un defecto de nacimiento mucho más antes de que nazca el bebé, mayormente por la formación en la semana 6 de embarazo de la madre, puede obtener este tipo de enfermedad, es más probable. Esta enfermedad va a representar el 10% de todas las enfermedades cardíacas y su prevalencia en nacidos, entre comillas, es de 1 en cada 2.500. Siguiente, por favor, Osvaldo. Como podemos ver ahí en la imagen, es lo que se habló de la cianosis. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto en el bebé? Debido a esto, es más que todo a la estenosis pulmonar, que más adelante voy a explicar por qué. El ventrículo derecho maneja presiones muy altas. No, no, atrás. Ok. La sangre desoxigenada, al no pasar fácilmente hacia la arteria pulmonar, busca la vía de menor resistencia, la comunicación interventricular. Esto hace que la sangre venosa se mezcle directamente en la aorta, reduciendo drásticamente la saturación del oxígeno sistémico. Esto va a ocasionar que el bebé se vea de un color más morado, de color un poco azul. Esto mayormente se va a frecuentar lo que es en los labios, con un tono más oscuro y en la punta de los dedos. Siguiente, por favor. Ok, el mismo nombre que dice tetralogía nos menciona que tiene 4 componentes, por lo cual dice tetra. Entonces, la primera es la estenosis pulmonar. Esto es el factor determinante al estar estrecha por donde el tronco pulmonar. El flujo sanguíneo hacia los pulmones disminuye drásticamente. Esto va a impedir de que la sangre en su totalidad no va a poder pasar por el tronco pulmonar y no puede ir hacia los pulmones, haciendo que se retenga en el ventrículo derecho. Comunicación interventricular. Defecto del tabique
Esto existe mayormente a lo que es un orificio en el tabique, o sea, la pared que va a dividir tanto em, el ventrículo derecho como el izquierdo. Entonces, este va a haber un orificio en el tabique, lo cual, al ver este orificio, va a mezclar lo que va a ser tanto sangre oxigenada como desoxigenada. El cabalgamiento de la aorta no nace solamente en el ventrículo izquierdo como es normal en niños sanos y en adultos sanos, sino que se va a desplazar un poquito más a la derecha sobre el defecto del tabique. Y como el tabique no está completamente cerrado, ahí es donde cuando haya la contracción del corazón, la sangre que está mezclada va a ir directamente sobre la aorta a todo nuestro cuerpo, viendo ese mezclado de sangre oxigenada y no oxigenada. Hipertrofia en el ventrículo derecho. Al tener que bombear la sangre contra una resistencia mucho mayor, que este está acompañada con la estenosis pulmonar y la presión sistémica de la aorta, el músculo cardíaco derecho se desarrolla en exceso para compensar el esfuerzo. No sé cómo era acá, no lo veo, no va. Muy bien, lo cual con el tiempo el corazón se va a ir debilitando, se endurezca más y finalmente falla con el pasar de los tiempos. Esos son los cuatro componentes el cual se puede dar esta enfermedad de tetralogía de Fallot. Siguiente, por favor, Gordo. Ya, dinámica del cortocircuito. El flujo pulmonar, anteriormente he dicho de que este está debido a la estenosis pulmonar, como la sangre no puede pasar por completo hacia el tronco aórtico y directamente a los pulmones, la mayoría de la sangre, un total del 75%, va a preferir irse a lo que es a la aorta cabalgante. ¿Por qué? Porque como está más que todo en el medio entre el tabique, se les hace más fácil el poder circular por esa zona y poder ir a todas nuestras extremidades del cuerpo. Hipoxia sistémica va a ser la mezcla, como dije anteriormente, de la sangre oxigenada con desoxigenada. Pero al ser esta mezcla, va a hacer que reduzca la saturación de oxígeno arterial, lo cual va a impedir que podamos tener un intercambio puro de oxígeno, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ok, los factores que riesgo. Anteriormente mis compañeros ya fueron mencionando sobre las enfermedades y lo vuelvo aquí a repetir. Uno de los riesgos históricos más documentados es la rubiola materna. Si la madre contrae el virus durante el primer trimestre del embarazo, este atraviesa la placenta y genera una respuesta inflamatoria y citotóxica en el tejido cardíaco primitivo. Este suele derivar en estenosis de la arteria pulmonar, que es el componente que dicta la gravedad de la cianosis en el paciente con Fallot. Otro hábito que puede ser son el alcohol y las drogas. El síndrome del alcoholismo fetal se asocia directamente con defectos del tabique interventricular. Y los fármacos mencionados, uno de ellos son la isotretinoína, perdón, los derivados de la vitamina A de van a alterar profundamente la diferenciación celular del corazón y otras genéticas más que pueden acompañar a que pueda haber un mayor riesgo de esta enfermedad son los síndromes de Down y de George. Siguiente punto. Eso sería, compañeros. Muchas gracias. Muy bien, chicos, excelente. ¿Alguna pregunta para sus compañeros que han expuesto? ¿Alguien tiene dudas? ¿Se ha entendido todo? Sí, doctora, ¿se entendió nomás? Le dice que se entendió, el tío Orlando igual, Alan igual. Muy bien, excelente la exposición. Entonces nos veríamos la siguiente semana en las clases teóricas, por si acaso ya se va a cortar. Y nos vemos en la práctica cuando tengamos práctica, ya saben. Chao chicos, que les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego. Adiós. doctora, se Hasta cuida. luego, doctora. Chao.